Pero sí, las preguntas de los niños pues, también me conmovieron mucho, porque pues se deja ver justo este miedo, ¿no? Este miedo al futuro que muchos niños y niñas tienen ahorita y jóvenes, ¿no? Entonces, porque pues mi generación no tuvo ese miedo. Yo crecí sin miedo a mi futuro. Y esta generación ya no está creciendo con esa tranquilidad. Entonces, pues a mí me conmueve mucho. Y creo que todos, y todas, tenemos que ser responsables de nuestro lugar aquí, ¿no? Porque pues esa es una de las, o sea, de las respuestas de la Tierra, ¿no? Tú dejas una huella en mí, ¿no? Entonces hay que ver qué tan profunda es a veces tu huella. Mi nombre es Daniela, yo soy de Leer, Viajar, Vivir y te agradezco mucho, Norma, la entrevista. Déjame presentarte para que todo el mundo ubique más o menos tus libros. Norma Muñoz Ledo es escritora mexicana, ha escrito más de 30 libros para niños y jóvenes. Entre ellos se encuentran Supernaturalia, Polvo de Estrellas, Bestiario de Seres Fantásticos Mexicanos, todos muy recomendables. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo libro que escribió Norma con ilustraciones de Mil Cerecer. Se pronuncia Mil, ¿verdad? Mel. Mel. Ajá. Mel Cerecer. El nuevo libro que tienen ella se llama Tú y yo, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, pues es un placer. Norma, pues Igualmente. es una pregunta que yo creo que todo este mundo te van a hacer ahora y creo que vale la pena contestarla con calma. ¿De qué se trata el libro? Bueno, Tú y yo es un libro que tiene preguntas de niños y niñas y jóvenes que realmente hicieron y está contestado con la voz de la Tierra, porque son preguntas, el planteamiento era si tú tuvieras al planeta frente a ti como si fuera una persona, ¿qué pregunta le harías? Entonces, bueno, pues se hizo pues un trabajo de campo, ¿no? Con niños de más o menos de todo, desde jardín de niños hasta secundaria, y pues nos dieron un montón de preguntas, más o menos, eran más de 200, pero después había unas que se disparaban mucho, ¿no? Que eran así todas locas, como, ¿cuándo van a ser el anticristo? Y cosas así, ¿no? Y había unas que sí, pues eran más en serio. Entonces tomamos esas y las hicimos en grupos de preguntas, fueron 13 o 14 grupos de preguntas y ya después, pues de ahí se fueron escribiendo, fui escribiendo las respuestas. Y bueno, la idea inicial de esto surgió porque cuando fue el terremoto de 2017, que pues en la Ciudad de México fue bastante afectada, los niños y las niñas no pudieron ir a la escuela, tampoco los jóvenes no pudieron ir a la escuela porque las escuelas se tenían que revisar las estructuras, entonces pues tenían que estar en sus casas. O en algunos lugares como, pues obviamente los que no podían, los que también habían tenido un daño en sus casas, pues estaban en albergues y otros estaban pues en teatros y en diferentes espacios en donde acudieron un montón de artistas. Hubo títeres, hubo cuentacuentos, hubo teatro, hubo música, hubo de todo. Y también, pues, de todas esas cosas, hubimos algunos que contamos cuentos. Entonces, el asunto es que los niños lo que más querían era, pues, platicar de lo que sentían. Porque, pues, sí había sido un evento muy fuerte, pues fue para todos, ¿no? Pero para ellos, pues eran primerizos en este asunto de enfrentarse con un terremoto y había mucho miedo y había pues una pregunta que en ese momento, pues comentando con ellos el asunto, pues varios niños me dijeron, ¿no? Los niños y niñas me dijeron, oye, y tembló porque la Tierra está enojada con nosotros. Y es una pregunta tremenda, ¿no? Porque pues es una pregunta que también tiene como una sombra de mucha culpa, ¿no? Entonces, pues en ese momento, pues la primera respuesta es no, la Tierra está viva. Y pues cualquier ser vivo se mueve y suspira y estornuda y, o sea, es la cosa, ¿no? Con los seres vivos que nos movemos, el movimiento es vida. Eh, pero sí me quedé más que nada con el asunto de pensar si estaba enojada o no, ¿no? Porque, pues, creo que también en algunos sentidos puede ser que sí se siente enojada. No es una cuestión de venganza, pero pues sí, puede ser que sí esté molesta, ¿verdad? Porque sí somos de repente bastante inconscientes. Entonces,
pues yo quería ver qué más preguntas tenían los niños para la Tierra. Y así fue como salieron estas preguntas, que la Tierra, porque para mí, bueno, pues el asunto de contestar en el nombre de la Tierra, pues era una labor colosal, ¿no? Pero pues son respuestas de corazón, son respuestas, pues nada, más que nada eso, son respuestas como muy del corazón, porque pues la Tierra, yo creo que sí tengo la idea de que la Tierra es pues nuestra casa, nuestra madre, la Pachamama, la Madre Tierra. Entonces, en ese sentido van sus respuestas. Ya. No sé si me escuchas bien o Sí. prefieres No, que ya lees. mejoré, ya. Ajá. ¿Sí? Sí. Hablando de preguntas de niños, un niño de 9 años se enteró que iba a hacer esta entrevista Ajá. y le pregunté, ¿qué le preguntarías tú a Norma? Me pareció como muy Ah. oportuno. Y me dijo, sí, dice, es fácil. Yo le preguntaría, pues, ¿cómo es hacer un libro para niños? Si es fácil o es difícil. Te lo paso. Pues mira, para mí los niños y las niñas y los jóvenes son el público más inteligente y más exigente que hay. Porque, pues mira, un adulto puede terminar un libro, empezar un libro y terminarlo por un montón de razones, ¿no? Pues porque tiene la costumbre, porque se siente obligado, lo que quieras. Pero los niños y las niñas son un público muy honesto. Si un libro no les atrae, si no los atrapa, lo botan. Hay una oferta de entretenimiento para niños y niñas, todas estas plataformas de streaming, todos los videojuegos. En fin, la oferta de entretenimiento electrónico es inmensa. O sea, es casi, casi infinita. Entonces, si no les atrae el libro, pues lo dejan, ¿no? Entonces, tienes que hacer un libro considerando que es un público realmente muy exigente y que lo mejor es que ese libro sí los atrape para que se queden hasta el final de la historia. Entonces, para mí, escribir para niños y niñas y jóvenes tiene este reto, este desafío de enfrentar siempre a un público, de querer entretener siempre a un público, de interesar al público más difícil. Es un reto. Sí, completamente. Justamente la pregunta es, ¿qué te retó a ti de este libro en lo personal? Porque son temas, se me hace como muy delicados, muy fuertes. Sí. Creo que es en mi opinión, es de una narrativa poética muy sobrecogedora. Me voy a permitir leerles a los que nos van a ver un fragmentito con el que empieza el libro que me parece precioso. Entonces, una de las preguntas de los niños es, ¿quién eres? Que le están preguntando a la Madre Tierra y Norma contesta en voz de la Madre Tierra. Dice, soy la fogata del invierno que te calienta y la lava roja de mis entrañas. Soy el fuego que todo lo vuelve brasa. Yo soy tu casa. Entonces, creo que va avanzando, las preguntas van avanzando, como dices, son preguntas cada vez más fuertes. Por ahí otra pregunta era, ¿quién vendrá después de los humanos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Si está enojada. Parece muy, muy impactante. ¿A ti cómo te retó este libro en lo personal? No, pues muchísimo. Porque pues responder a estas preguntas con la voz de la tierra, pues está, como te digo, pues era un desafío colosal, ¿no? Pero pues primero que nada encontrar esa voz, la voz de la tierra, ¿no? ¿Qué voz podría ser? Entonces, teniendo en cuenta, pues esto que te comentaba de que sí es una madre, pues cómo contestaría, ¿no? Entonces es una voz maternal, es una voz que tiene ternura, pero también es una voz seria, ¿no? O sea, también te dice, ok, te quiero mucho, soy tu casa, yo te proveo todo lo que tú necesitas, pero tampoco te pases, ¿verdad? Entonces, en algún momento, como que esa es la idea, ¿no? No, no lo dice así, ¿verdad? Lo dice poéticamente, pero Claro. sí. Pero sí, las preguntas de los niños pues, también me conmovieron mucho, porque pues se deja ver justo este miedo, ¿no? Este miedo al futuro que muchos niños y niñas tienen ahorita, y jóvenes, ¿no? Entonces, porque pues mi generación no tuvo ese miedo. Yo crecí sin miedo a mi futuro. Y esta generación ya no está creciendo con esa tranquilidad. Entonces, pues a mí me conmueve mucho. Y creo que todos, y todas, tenemos que ser responsables Sí. de nuestro lugar aquí, ¿no? Porque pues esa es una de las, o sea, de las respuestas de la Tierra, ¿no? Tú dejas una huella en mí,
¿no? Entonces hay que ver qué tan profunda esa vez estuvo ella. Y pues sí, es ahí pues, pueden surgir muchas reflexiones. Y lo que yo quería justo era pues lo que yo sentía, ¿no? Hacia el planeta, que es pues es algo entrañable. Yo quiero a la Tierra, ¿no? Yo quiero a este planeta muchísimo. Y pues ahora sí que no hay planeta B. No. Ajá. ¿Hubo alguna pregunta que te pareciera como esa punzada así que dices, qué barbaridad, ¿cómo puedo preguntar esto? Pues mira, yo creo que una es de cuáles son tus secretos. Ah. Porque a qué te puedes referir con que cuáles son mis secretos, ¿no? Y pues me gustó como la idea del misterio, ¿no? Porque, a ver, pues somos una sociedad súper racional, ¿no? Y el regalito de la ilustración para esta humanidad fue la razón. Entonces, todo lo contestamos con la razón, ¿no? Los datos, lo que se puede medir, lo que se puede comprobar. Y de pronto dices, oye, pues que también hay un corazón, también que sientes. Entonces, ¿cómo vas a decir cuáles son los secretos? Pues claro que tengo muchos secretos, pero no es una cuestión de, los vas a tener que descubrir, porque para eso vas a ser un gran científico. A lo mejor vas a ser un gran científico, una gran científica. Eso no es lo importante aquí. Lo importante es que hay cosas que están en el misterio. O sea, porque todos nosotros somos un misterio en muchos sentidos. Y pues la Tierra es otro. Por ahí le contestaste que había seres fantásticos, ¿no? Me encantó. Sí. Me encantó. Es que sí es mi tema. Sí. Fantástico eso. Sí. El epígrafe que escogiste también es me parece así muy bonito. El epígrafe del libro, para los que lo van a leer, pero se los voy a adelantar, es de mucha sabiduría y de mucha, ¿cómo podrías decirse? Como de mucha luz en la oscuridad, ¿no? Sí. Sobre todo porque, pues, pues sí, o sea, hay momentos de oscuridad, es un tema sobre ecología, sobre el planeta Tierra. Y me parece que sí son temas muy fuertes y tratados para niños. Creo que el epígrafe es precioso. Igual me voy a permitir leerlo para que la gente se dé una idea como de la visión del libro también, Sí. del libro tuyo. El epígrafe dice así. Desearía que esto no hubiera pasado en mi tiempo, dijo Frodo. También yo, dijo Gandalf, y así lo desean todos en momentos difíciles. Pero eso no es algo que ellos puedan decidir. Todo lo que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Es un epígrafe del Señor de los Anillos, la comunidad del anillo de J.R.R. Tolkien. ¿Cómo se te ocurrió darle este epígrafe que se me hace que enmarca perfecto el libro? Pues bueno, es que yo así soy una gran lectora de Tolkien. Siempre que los niños dicen, ¿cuál es tu libro favorito? Sí. Yo siempre digo que El Señor de los Anillos, y lo leí de adolescente, que creo que es así el momento de la vida en que este libro justamente pues te impacta muchísimo. Te puede impactar después, ¿no? Pero cuando eres adolescente sí te da, pues te puede dar una revolcada fuerte. Y justamente creo que dentro de los personajes que aparecen en El Señor de los Anillos, a mí siempre me gustó mucho la relación que tenían los elfos con la tierra, ¿no? Que era pues una relación, pues es que yo creo que la palabra respeto se quedaría muy chiquita, ¿no? Eso es una compenetración con la tierra absoluta, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso siempre me encantó. Y, y bueno, pues Gandalf era un elfo, ¿no? O, o debe haber sido de ascendencia élfica, porque en el germánico antiguo, en las lenguas germánicas antiguas, Alf es elfo. Entonces, bueno, ya que te metes en ese tema, te encuentras con las cosas de lo más divertido. Y me parece que en esa lengua que ellos hablaban, quería decir, la palabra quiere decir mago elfo. Entonces, pues él tenía toda esta sabiduría, incluso más, porque era mago. Y pues esa respuesta que le da a Frodo es una respuesta maravillosa, ¿no? O sea, pues no podemos decidir qué va a pasar en nuestro tiempo, pero sí podemos decidir qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos.
Entonces dije, bueno, pues es que ese es el asunto, ¿no? Porque Qué justo bello. creo que no hay que caer en la desesperanza, pero sí en la acción. Esa es una gran frase. Eh, el libro Tú y yo, ¿con qué nos debemos quedar los lectores en la mente? ¿Con qué te quedaste tú del libro cuando lo terminaste, lo viste impreso y dijiste, wow, Ah, eso esto dije. debe quedar? Pues mira, lo que me quedó más que nada en el corazón después de terminarlo es pues, lo importante que es sentir. Porque para contestar estas preguntas, lo importante fue sentir el planeta. Entonces, pues es un ser vivo, no es pues, el ser vivo más grande que existe. Y sentirlo, ese es el asunto, sentirlo, sentirla, como quieras verlo, ¿no? En masculino, en femenino, puede ser el planeta, puede ser la Tierra. Yo lo veo más bien como un ser femenino, pero hay que sentirla. Y creo que eso es una cosa que completamente pues, perdido, sobre todo pues, las personas de las ciudades. Eso es algo muy, muy importante lo que estás diciendo. Norma, pues para terminar, te quiero agradecer mucho. Siempre a nuestros internautas, nuestros lectores, siempre les recomendamos un libro que leer. Obviamente este libro se lo súper recomendamos, el libro Tú y yo publicado por el Fondo de Cultura Económica, pero si tienes algún otro libro, además del Señor de los Anillos, que nos quieras recomendar, y un libro y un lugar a donde ir, un lugar que para ti sea mágico, ya sea Ay, de bueno, pues México o el mundo, un lugar de México que me rincón, encanta. un parque, una cafetería, no sé, alguna cosa. Pues vamos a dar algunas ideas sencillas. A ver, si viven en la Ciudad de México o si vienen por ahí de visita, eh, pues a mí me gustan mucho los helados de una nevería que se llama Chiandoni, que está en la colonia Nápoles, en la área de Pensilvania, que los conozco de toda la vida y tienen los mismos muebles de cuando yo era chiquita y probablemente de cuando era chiquita mi mamá. Eso es una visita. Si te gustan los helados, son los mejores helados. Parques, bueno, a mí me gustan mucho. A mí los parques me gustan mucho. Me gustan mucho los viveros de Coyoacán. Y a veces están súper engentados, pero cuando vas muy temprano o cuando no están engentados, son muy bonitos. Están llenos de ardillas y después de cacahuates. Entonces eso, eso es divertido. Y de Luján, pues a mí me encanta Tepoztlán, que es, bueno, es un pueblo cercano a la Ciudad de México, hacia el sur, rumbo a Cuernavaca. Y es un lugar mágico, me encanta. Tepoztlán me gusta muchísimo. Y de libros, bueno, pues hay muchos que me gustan mucho. Me gustan mucho las historias fantásticas. Y creo que es un género que a veces es pues complicado, ¿no? Porque ha sido muy manoseado y de repente hay muchas cosas que dicen fantasía y en realidad son bastante chafas. Pero tienen ocasión de leer los libros, por ejemplo, de Neil Gaiman o de Ursula Le Guin o de Philip Pullman, que se van a encontrar fantasía más fina. Y también me gustan mucho los libros de un autor que también está publicado por Fondo de Cultura, que se llama Agustín Cadena. Agustín Cadena. Pues muchas, muchas, muchas gracias, Norma. Es un placer platicar contigo, es un placer leerte y el libro Ay, muchas gracias. precioso. Es precioso. Gracias. No pudimos conversar esta vez con Mel Cerecer, pero igual las ilustraciones son hermosas también. Bellísimas. Sí, Bellísimas. Solamente para terminar, si pudieras compartirnos, ¿hay alguna frase que a ti te oriente en la vida, que te sea como muy impactante? Y si pudieras compartirla y con eso cerramos. Bueno, pues yo creo que justamente la que está en el epígrafe. Sí. La frase, pues lo que podemos hacer es, como dice exactamente, para no andar inventando a Tolkien cosas que no escribe. Pero no, todo lo que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Y eso, pues sí, creo que ese es el asunto. Exacto.
Pues muchas gracias, Norma. De nada. Un gusto y muchas gracias. Igualmente. Gracias.